33 años encerrado en una celda de máxima seguridad, sin sol, sin contacto humano. Una condena de 135 años que parecía una muerte en vida. Y sin embargo, Carlos Ledner sobrevivió. El cofundador del Cartel de Medellín, el hombre que revolucionó el tráfico de polvo blanco hacia Estados Unidos, el socio y después enemigo de Pablo Escobar, ha decidido romper su silencio, y lo que tiene que decir podría reescribir la historia del narcotráfico latinoamericano. Le pedí no matar a mis niños pequeños, confiesa Ledner sobre una negociación que involucró a Pablo Escobar, un sacerdote católico, y al dictador panameño Manuel Noriega. Una historia donde la traición fue moneda corriente, donde la lealtad se pagaba con sangre y donde un pacto silencioso entre criminales cambió el destino de naciones enteras. Esta es la confesión que el Cartel de Medellín nunca quiso que escucharas. ¿Cómo sobrevive un hombre a más de 3 décadas en una de las prisiones más brutales de Estados Unidos? ¿Qué secretos guarda alguien que estuvo en el epicentro del imperio del polvo blanco más poderoso del siglo XX? Y sobre todo, ¿por qué decide hablar ahora cuando el polvo de esa guerra parece haberse asentado? Carlos Ledner Rivas, hijo de un ingeniero alemán y una colombiana de Manizales, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 1987. En ese momento, Colombia tenía 30 millones de habitantes. Hoy son más de 51 millones. Generaciones enteras han crecido sin conocer la verdadera historia del Cartel de Medellín, más allá de las series de televisión y los mitos urbanos. Ponen la película, ponen que Pablo Escobar se tomó el poder y era el gobernador de Colombia o algo así. Bueno, son películas y son especulaciones, dice Ledner con una sonrisa cansada que no oculta su frustración. Pero hay un misterio más profundo en esta historia. Cuando Ledner fue capturado en Colombia y extraditado inmediatamente a Estados Unidos, muchos se preguntaron por qué él y no otros capos. ¿Por qué él fue el primero en caer? La respuesta oficial siempre fue que las autoridades dieron con su paradero tras una intensa investigación. Pero Ledner tiene otra versión. Pablo prácticamente acabó con el cartel. Hubo un intento para asesinarme a mí en Nápoles y no tuvieron éxito. ¿Fue Pablo Escobar quien entregó a su socio a las autoridades? ¿Por qué traicionaría al hombre que había ayudado a construir su imperio? Y si esto es cierto, ¿cómo es posible que años después, desde su celda en Estados Unidos, Ledner buscara la bendición de Escobar para convertirse en testigo contra Manuel Noriega? Más extraño aún, ¿cómo logró un sacerdote católico, el padre Rafael García Herreros, convertirse en el mensajero entre dos de los criminales más buscados del mundo? Si Pablo Escobar no me asegura que él no va a atentar contra mi familia, yo puedo testificar o no hubiese podido testificar contra el general Noriega, ni estaría libre hoy día, confiesa Ledner en una entrevista reciente. Aquí se esconde una historia de traición, supervivencia y redención que trasciende las narrativas simplistas sobre el narcotráfico. Una historia donde la línea entre víctimas y verdugos se desdibuja, donde un hombre que alguna vez controló rutas de polvo blanco valoradas en miles de millones de dólares terminó rogando por la vida de sus hijos a través de un sacerdote. Y mientras Ledner habla, surgen más preguntas que respuestas. ¿Qué sabe realmente sobre los secretos más oscuros del Cartel de Medellín? ¿Qué conexiones entre el narcotráfico, la política y la religión permanecen ocultas? ¿Y por qué después de tanto tiempo ha decidido que es momento de contar su versión? La respuesta podría estar en una frase que repite con frecuencia. Antes de que yo parta de este planeta, Carlos Ledner, a sus 76 años, parece determinado a no llevarse sus secretos a la tumba. Y lo que tiene que revelar podría cambiar para siempre nuestra comprensión del narcotráfico latinoamericano. Armenia, Colombia, 1949. En esta ciudad cafetera nace Carlos Ledner, hijo de un ingeniero alemán y una colombiana de Manizales. Su infancia transcurre entre dos mundos, la disciplina europea de su padre y el calor latinoamericano de su madre. A los 16 años, inquieto y rebelde, abandona los Estados Unidos y emprende un viaje que lo llevará a Nueva York, donde comienza su carrera delictiva robando automóviles. El joven Ledner es capturado y condenado a 2 años de prisión. Es allí entre rejas donde su destino comienza a tomar forma.
El inglés me tocó aprenderlo casi como el castellano tantísimos años allá. Recuerda, tras cumplir su condena es deportado a Colombia, pero ya no es el mismo muchacho que partió años atrás. Regresa con conexiones, conocimientos del mercado negro estadounidense y una ambición que pronto lo llevará a Medellín. Los años 70 son tiempos de transformación para el narcotráfico colombiano. Lo que antes era un negocio artesanal de pequeños traficantes que enviaban droga a través de mulas humanas está a punto de convertirse en una industria multinacional, y Ledner será uno de sus arquitectos principales. Yo compré la isla aproximadamente por $2 millones, explica Ledner, refiriéndose a Norman's Cay, su paraíso privado en las Bahamas. Desde allí revolucionará el transporte de polvo blanco hacia Estados Unidos, implementando rutas aéreas que permitirán mover toneladas en lugar de kilos. Los expedientes judiciales estadounidenses lo llamarán el Henry Ford del narcotráfico, por industrializar el proceso. Mientras tanto, en Medellín, Pablo Escobar construye su propio imperio. A diferencia de Ledner, quien se ve a sí mismo como un revolucionario con tintes ideológicos, Escobar es pragmático y brutalmente eficiente. Él le hizo monumentos a Al Capone, yo le hice monumentos a John Lennon. Éramos como el agua y el aceite filosóficamente, explica Ledner, ilustrando la paradójica relación entre ambos. Negocios, el dólar nos llamaba igual. El Cartel de Medellín no es una organización formal con estructura jerárquica, sino una confederación de narcotraficantes unidos por intereses comunes. Entre ellos, la lucha contra la extradición a Estados Unidos se convierte en bandera política. Mientras Escobar forma su movimiento en Medellín, Ledner hace lo propio en Armenia, denunciando un tratado de extradición que era ilegal. La Colombia de principios de los años 80 es un país convulso. La guerrilla secuestra a familiares de narcotraficantes, lo que lleva a la creación del MAS, Muerte a Secuestradores, un grupo paramilitar financiado por los capos. Ledner, quien afirma haber sido secuestrado en Armenia, apoya públicamente al MAS, aunque niega haberlo creado. El MAS lo creó Pablo Escobar y otros de Medellín, a raíz del secuestro de la señorita Marta Nieves Ochoa. En Armenia, Ledner construye la Posada Alemana, una hacienda donde instala una estatua de John Lennon, su ídolo. Su riqueza es ostentosa, compra aviones, propiedades, autos de lujo. Funda Ledner Auto, un negocio de venta de automóviles importados que sirve como fachada para lavar dinero. Era una fachada para lavar dinero, ciertamente. Con dinero de la polvo blanco se traían los carros de Panamá y Miami. El poder del cartel crece exponencialmente, controlan rutas, laboratorios, políticos. La polvo blanco inunda las calles de Estados Unidos, generando miles de millones de dólares. Pero como en toda estructura criminal, las tensiones internas comienzan a surgir. Ledner, con su estilo excéntrico y su protagonismo mediático, se convierte en una figura incómoda para Escobar, quien prefiere las sombras del estrellato. En este contexto de poder desmedido, violencia creciente y alianzas frágiles, donde se gestará la traición que cambiará para siempre el destino de Carlos Ledner y con él la historia del narcotráfico latinoamericano. La caída de Carlos Ledner comienza con una serie de asesinatos misteriosos dentro del Cartel de Medellín. Me avisaron que a Pablo Correa habían tratado de secuestrarlo y prácticamente él se hizo matar. Él no se iba a dejar secuestrar. Corrió y la lluvia de balas pues lo asesinó, recuerda Ledner con voz pausada. Yo me consterné porque era mi socio y comencé a hacer indagaciones. Después apareció el cadáver de Alonso Cárdenas y después Rodrigo Murillo. Un patrón siniestro que emerge. Los socios de Ledner estaban siendo eliminados sistemáticamente. Las sospechas recaen sobre Pablo Escobar, el único con poder suficiente para ejecutar una purga de esa magnitud. Ya vi que alguien nos estaba matando a todos. Al final, Pablo se dio cuenta que yo sabía que era él. Era el que había secuestrado y asesinado a los otros miembros del cártel. La paranoia se instala en el corazón del imperio criminal. Ledner, consciente de que podría ser el siguiente, intenta mantenerse alerta. Pero es difícil esconderse del hombre que controla toda Medellín. Hubo un intento para asesinarme a mí en Nápoles y no tuvieron tiempo, afirma refiriéndose a la legendaria hacienda de Escobar. El 4 de febrero de 1987, Carlos Ledner es capturado en Guarne, Antioquia. La operación es rápida, precisa, casi quirúrgica. No hay tiempo para reaccionar.
Ese mismo día es extraditado a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer gran capo colombiano en enfrentar la justicia norteamericana. Para Ledner, no hay duda, Pablo Escobar lo ha entregado. Cuando a uno lo extraditan y lo montan en un avión y siente uno que está saliendo de territorio colombiano, no existe un sentimiento de más abandono, de estar sumido profundamente en el peor abismo de la existencia. Recuerda Ledner sobre ese momento. Le están quitando a uno la nacionalidad, la identidad, la existencia y se lo entregan a otro. En Estados Unidos, Ledner enfrenta una realidad aplastante, cadena perpetua más 135 años adicionales. Es enviado a Marion, Illinois, una de las prisiones de máxima seguridad más duras del sistema penitenciario estadounidense. Allí, en un cuarto hermético prácticamente aislado del mundo exterior, Carlos Ledner comienza a contemplar su nueva realidad. Me imagino si uno encierra a un perro en un cuarto por varios años sin salir y posiblemente llega un día y está seco, dice describiendo su confinamiento. La prisión no es solo física, es también psicológica. El hombre que alguna vez controló una isla entera, que revolucionó el tráfico de polvo blanco, que se codeaba de políticos y celebridades, ahora está reducido a un número en el sistema penitenciario estadounidense. Mientras tanto, en Colombia, el cartel de Medellín continúa su guerra contra el Estado. Bombas, asesinatos, secuestros. Pablo Escobar se convierte en el hombre más buscado del país. La lucha contra la extradición se intensifica, aunque irónicamente, el propio Escobar ya ha utilizado la extradición como herramienta para deshacerse de un socio incómodo. En 1989, 2 años después de la captura de Ledner, ocurre un evento que cambiará su destino. Estados Unidos invade Panamá para capturar al general Manuel Antonio Noriega, dictador acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Capturaron al dictador Manuel Antonio Noriega, lo trajeron a Estados Unidos y resulta que no tenían testigos de alto nivel del cartel, explica Ledner. Es entonces cuando el Departamento de Justicia estadounidense se acerca a Ledner con una propuesta: testificar contra Noriega a cambio de una reducción en su condena. El gobierno de los Estados Unidos se entrevistó conmigo y me ofreció mi libertad. Yo testifiqué por 5 días y a Noriega el jurado lo encontró culpable. Pero en el mundo del narcotráfico, la cooperación con las autoridades equivale a una sentencia de muerte. Ledner lo sabe mejor que nadie. Aunque está en prisión, su familia sigue en Colombia, vulnerable a represalias. Antes de aceptar el trato, necesita garantías, no de los fiscales estadounidenses, sino del único hombre cuya palabra aún tiene peso: Pablo Escobar. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. ¿Cómo se comunica un prisionero en máxima seguridad en Estados Unidos con el narcotraficante más buscado de Colombia? La respuesta es tan sorprendente como reveladora: a través de un sacerdote católico, el padre Rafael García Herreros, fundador del programa El Minuto de Dios y figura respetada en Colombia. Si Pablo Escobar no me asegura que él no va a atentar contra mi familia, yo no puedo testificar o no hubiese podido testificar contra el general Noriega ni estaría libre hoy día, confiesa Ledner. El sacerdote, quien había visitado a Ledner en prisión, se convierte en el improbable mensajero entre 2 criminales, uno encerrado y otro prófugo. García Herreros, conocido por su obra social pero también por sus controvertidos vínculos con figuras del poder, incluido el propio Escobar, lleva el mensaje al capo. La respuesta llega, escueta pero suficiente. Puede hacerlo. Con esta bendición criminal, Ledner firma el acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense. Su testimonio es devastador para Noriega. Ledner detalla cómo el dictador panameño facilitó el tránsito de polvo blanco, permitió el uso de aeropuertos militares para cargamentos de droga y lavó millones de dólares en bancos panameños. Todo lo que yo testifiqué contra el general Noriega son las actividades del cartel de Medellín con el general Noriega, afirma. El juicio es un éxito para la fiscalía estadounidense. Noriega es condenado a 40 años de prisión y Ledner, como recompensa por su cooperación, ve su condena reducida significativamente de cadena perpetua más 135 años a solo 55 años, de los cuales terminará cumpliendo casi 34 por descuentos de trabajo y buen comportamiento. Durante esos largos años en prisión, Ledner se transforma. ¿Cómo fue que usted hizo para sobrevivir 34 años de su vida sin ver a nadie?, le preguntan. Leyendo, responde. Buscaba inmensa cantidad de lecturas de gente famosa que ha escrito su vida y sus biografías.
La lectura se convierte en un escape, en una universidad, en su terapia. El ideólogo radical que alguna vez admiró a Hitler y a John Lennon por igual, encuentra en los libros una forma de reexaminar su vida, sus decisiones, sus errores. Se describe a sí mismo como un rehabilitado, alguien que ha pagado sus culpas y que nunca más delinquirá. En 2020, en plena pandemia global, Carlos Lettner finalmente recobra su libertad. Es deportado a Alemania, país donde tiene ciudadanía por su padre. Llega con un diagnóstico de cáncer, otra batalla que deberá librar. Lo logré superar a base de una dieta y con una inyección que se llama Lupron. Explica, hoy ya lo superé plenamente, totalmente. Y entonces, sorprendentemente, regresa a Colombia, no como el narcotraficante que fue, sino como un autor de un libro que describe como su testamento escrito. Sí, es mejor vender libros que polvo blanco, dice con una sonrisa irónica. Creo que lo prefiero vendiendo libros que polvo blanco. La historia de Carlos Lettner es la de un hombre que sobrevivió no solo a la prisión, sino también a la traición de quien consideraba su socio. Un hombre que rompió el código de silencio del narcotráfico para salvar su propia vida y que ahora, en el ocaso de su existencia, busca contar su versión de los hechos antes de que sea demasiado tarde. Pero la pregunta persiste: ¿qué secretos aún guarda? ¿Qué revelaciones sobre Pablo Escobar, sobre el cartel de Medellín, sobre la conexión entre el narcotráfico, política y la religión permanecen ocultas en la memoria de este sobreviviente del imperio del polvo blanco? Para comprender la complejidad de Carlos Lettner y su lugar en la historia del narcotráfico, debemos analizar las múltiples dimensiones de su personalidad y las contradicciones que definieron su carrera criminal. Lettner no era un narcotraficante convencional. A diferencia de Pablo Escobar, cuya brutalidad era directa y pragmática, Lettner se veía a sí mismo como un ideólogo, un revolucionario con una misión. Esta dualidad se refleja en sus propias palabras. Él le hizo monumentos a Al Capone, yo le hice monumentos a John Lennon. Esta frase revela mucho sobre cómo ambos hombres conceptualizaban el poder y su lugar en el mundo. Escobar abrazaba la imagen del gángster clásico, admirando a figuras como Al Capone, centrándose en el control territorial y la intimidación directa. Lettner, por su parte, se veía como un revolucionario contracultural, un rebelde contra el imperialismo estadounidense, irónicamente, mientras enviaba toneladas de polvo blanco a ese mismo país. Esta contradicción fundamental, combatir ideológicamente a Estados Unidos mientras se enriquecía envenenando a su población, nunca pareció perturbarle. La psicología de Lettner está marcada por esta capacidad de compartimentación, separar sus acciones criminales de su autopercepción como figura política y revolucionaria. Yo era un rebelde, yo era un fanático de mi causa, de mis intereses, los intereses del narcotráfico, admite, reconociendo que incluso llegó a felicitar a Escobar por el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, aunque ahora describe ese crimen como lamentable. Esta evolución en su perspectiva de celebrar la violencia a condenarla plantea preguntas sobre la autenticidad de su arrepentimiento. ¿Es genuino o simplemente pragmático? ¿Ha cambiado realmente o solo ha adaptado su narrativa a su nueva realidad como hombre libre que busca reintegrarse en la sociedad? El trauma de la traición parece ser central en la psicología actual de Lettner. Ser entregado por Escobar, su socio y en cierto modo mentor, transformó fundamentalmente su visión del mundo criminal. Pablo prácticamente acabó con el cartel, afirma, sugiriendo que la traición no solo fue contra él, sino contra la estructura misma que habían construido juntos. Esta experiencia de traición reconfiguró su comprensión de la lealtad y el honor dentro del mundo criminal. Cuando años después decidió testificar contra Noriega, rompiendo el código de silencio, lo hizo con la bendición de quien lo había traicionado primero. Hay una ironía poética en este ciclo de traiciones. Escobar traiciona a Lettner entregándolo a las autoridades y luego Lettner, con el permiso de Escobar, traiciona a Noriega testificando contra él. La intervención del padre García Herreros añade otra capa de complejidad psicológica a esta historia. La búsqueda de una figura religiosa como intermediario sugiere que, incluso en los momentos más oscuros, Lettner mantenía cierta conexión con las estructuras morales tradicionales. El sacerdote se convierte en un puente no solo entre dos criminales, sino entre el mundo del crimen y una especie de absolución moral. Durante sus años en prisión, Lettner experimentó lo que describe como una transformación personal. Leyendo, responden cuando le preguntan cómo sobrevivió al aislamiento.
Los libros se convirtieron en su refugio, pero también en su espejo, permitiéndole quizás ver su vida desde la perspectiva diferente, contemplar las consecuencias de sus acciones y reimaginar su identidad. Hoy Ledner se presenta como un hombre rehabilitado, arrepentido de su pasado criminal. Le imploro y le pido no solamente a los ciudadanos interesados en estos temas, sino también a los medios de comunicación y al gobierno mismo, de que aquellos que se han rehabilitado no se les lance al escarnio público por lo que hicieron, ruega buscando una segunda oportunidad. Sin embargo, la rehabilitación no borra las consecuencias de sus acciones. Miles de vidas destruidas por polvo blanco que transportó, familias destrozadas por la violencia que su negocio generó, instituciones corrompidas por el dinero que distribuyó. El arrepentimiento puede ser sincero, pero la deuda con la sociedad es incalculable. Carlos Ledner vive ahora en el limbo entre dos identidades, el narcotraficante que fue y el hombre rehabilitado que dice ser. Su historia es un estudio sobre la naturaleza del poder, la traición, la supervivencia y la posibilidad o imposibilidad de la verdadera redención. El momento decisivo en la vida de Carlos Ledner no ocurrió en las calles de Medellín, ni en su isla paradisíaca en las Bahamas, ni siquiera el día de su captura. Ocurrió en una celda fría y estéril de la prisión de Marion, Illinois, cuando tomó la decisión que cambiaría para siempre su destino: romper el código de silencio del narcotráfico. Corría el año 1989. Ledner llevaba 2 años en prisión, enfrentando una condena que garantizaba que moriría tras las rejas. El aislamiento era casi total. Las paredes de concreto, el techo bajo, la luz artificial constante, el silencio interrumpido solo por los sonidos metálicos de las puertas de seguridad abriéndose y cerrándose. Un hombre que alguna vez controló el cielo con sus aviones cargados de polvo blanco, ahora no podía ni ver el cielo. Fue entonces cuando los agentes del gobierno estadounidense le hicieron la propuesta: testificar contra Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño recién capturado tras la invasión norteamericana a Panamá. A cambio, reducirían significativamente su condena. La oferta era tentadora, pero también peligrosa. En el mundo del narcotráfico, la cooperación con las autoridades equivale a firmar tu propia sentencia de muerte. Los sapos, como se conoce a los delatores, son cazados sin misericordia, y aunque Ledner estaba protegido en prisión, su familia en Colombia no lo estaba. Hijas, hermanos, seres queridos, todos quedaban expuestos a la venganza del cártel. La decisión no era simple. Testificar significaba la posibilidad de libertad, pero también poner en riesgo a quienes amaba. No testificar significaba resignarse a morir en prisión. Ledner necesitaba garantías, no de los fiscales estadounidenses, sino del único hombre cuya palabra podía proteger a su familia: Pablo Escobar, el mismo que lo había traicionado. Aquí es donde entra en escena el padre Rafael García Herreros, un sacerdote católico de 81 años, fundador del programa televisivo El Minuto de Dios y respetado por su obra social. García Herreros visitó a Ledner en prisión, escuchó su confesión, su dilema, su miedo. No era una visita pastoral convencional, era una misión diplomática no oficial entre el mundo del crimen y el de la fe. El sacerdote, que años después jugaría un papel crucial en la entrega de Pablo Escobar a las autoridades, aceptó llevar un mensaje al cabo prófugo. No sabemos exactamente cómo se estableció este contacto, pero Ledner afirma que la respuesta llegó. Puede hacerlo. 3 palabras que sellaron un pacto silencioso entre criminales, con un hombre de Dios como intermediario. Con esta bendición macabra, Ledner firmó el acuerdo de cooperación. Durante 5 días testificó ante un tribunal estadounidense, detallando la complicidad de Noriega con el cartel de Medellín. Explicó cómo el dictador permitía el uso de aeropuertos militares para el tránsito de polvo blanco, cómo protegía las operaciones de lavado de dinero en bancos panameños, cómo recibía millones de dólares por su colaboración. Su testimonio fue devastador. Noriega, quien había sido un activo de la CIA durante años antes de caer en desgracia, fue condenado a 40 años de prisión, y Ledner, como recompensa por su cooperación, vio su condena reducida significativamente. Pero el precio emocional fue alto. Al testificar, Ledner no solo traicionó a Noriega, traicionó el principio fundamental del mundo criminal: el silencio. Se convirtió en lo que siempre había despreciado: un informante, un delator, un sapo. Su identidad, construida durante años como revolucionario, como ideólogo, como narcoempresario, se desmoronó en esa sala de tribunal.
Solo con esa garantía pude firmar el acuerdo de cooperación con el gobierno de Washington, confesaría años después, revelando el miedo que sintió por sus hijos. Le pedí no matar a mis niños pequeños, una frase que condensa toda la tragedia de un hombre atrapado entre su pasado criminal y su instinto de supervivencia. La decisión de Lerner expone la hipocresía en el corazón del narcotráfico. El mismo Pablo Escobar, que predicaba lealtad y guerra contra la extradición, había entregado a su socio a las autoridades estadounidenses. El mismo cartel que exigía silencio absoluto a sus miembros estaba plagado de traiciones internas. El mismo código de honor que supuestamente regía el mundo criminal se desvanecía ante el instinto de supervivencia. Para Lerner, la traición se convirtió paradójicamente en su salvación. La misma dinámica que lo había llevado a prisión, ser entregado por Escobar, ahora le ofreció una vía de escape: entregar a Noriega con la bendición de Escobar. Un ciclo perverso de lealtades rotas que revela la verdadera naturaleza del poder en el mundo del narcotráfico. No hay honor entre los ladrones, solo alianzas temporales basadas en interés mutuo. Y así, en esa sala de tribunal, testificando contra un dictador con la bendición de un capo y la mediación de un sacerdote, Carlos Lerner selló su destino. Ya no sería recordado solo como el pionero que revolucionó el tráfico de pueblo blanco, sino también como el hombre que rompió el silencio, que sobrevivió a la traición convirtiéndose él mismo en traidor, que encontró en la delación el camino hacia una libertad que nunca sería completa. Hoy Carlos Lerner camina libre por las calles de Colombia, un fantasma de carne y hueso que sobrevivió a su propia leyenda. A sus 76 años, con el cáncer superado y más de 3 décadas de prisión a sus espaldas, representa quizás el último testimonio vivo de lo que fue el cartel de Medellín en su apogeo. Yo tengo en mi mente posiblemente obtener una pequeña parcela donde vivir tranquilamente, dice con la sencillez de quien ha visto demasiado. Eventualmente yo voy a quedar totalmente en Colombia. Por ahora no regreso a Alemania. Pero la libertad de Lerner es una ilusión frágil. Aunque ya no hay barrotes físicos que lo contengan, vive encerrado en su propia historia. En los recuerdos de lo que fue, en las consecuencias de sus acciones. Su nombre permanecerá para siempre vinculado a una era de violencia y corrupción que transformó Colombia y América Latina. La paradoja final de su historia es que trató de evitar la extradición a cualquier costo, pero fue precisamente esa extradición lo que le salvó la vida. Mientras todos sus antiguos socios caían abatidos en las calles de Colombia, Lerner sobrevivía en una celda estadounidense. Su testimonio nos obliga a mirar más allá de las narrativas simplistas sobre el narcotráfico, a reconocer las complejas redes de poder, traición y supervivencia que definieron esa época oscura, y nos recuerda que incluso en el mundo más violento y corrupto, la humanidad, con todas sus contradicciones, sus miedos y sus esperanzas, persiste en el núcleo de cada historia.